Sí, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45 junto a Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida. Hola Carmina, buenas noches. Hola Mariana, buenas noches, ¿cómo está? Es un gusto estar siempre aquí contigo. Vamos a llevar a cabo hoy dos entrevistas muy interesantes ambas, y en la primera, quiero anticiparlo, nos vamos a separar bastante de esta coyuntura que muchas veces nos agobia a los ciudadanos guatemaltecos, y vamos a hablar, yo diría que de buenas noticias, de una idea, de algunos emprendimientos, de algunas cosas positivas para el país. Y en ese sentido le quiero dar la bienvenida a don Francisco Chang, un científico, alguien que ha promovido muchas cosas y nos va a contar de algunos de sus inventos, de algunas de las cosas desde un emprendimiento social quiere colaborar. Y es que a partir del acuerdo gubernativo vigente 189-2019, publicado en el Diario de Centroamérica, se detalla que a partir del año 2021 se prohíben las bolsas plásticas de un solo uso, pajillas, platos, vasos, mezcladores o agitadores, contenedores, recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos. La prohibición también abarca productos elaborados con poliestireno expandido, conocido como Duroport, en sus diferentes presentaciones. Sin embargo, y eso lo hemos escuchado, el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei Falla, ha declarado la posibilidad que podría derogar este acuerdo gubernativo. Entonces, ¿qué se puede hacer con el plástico para evitar la contaminación? Y precisamente con eso vamos a hablar con el don Francisco Chang. Me ha pedido que sea don Francisco, así de una manera coloquial. Pues creo que hay una solución que él nos quiere presentar, y alrededor de este tema versará la primera entrevista. La segunda, pues bueno, vamos a abordar los hechos que se sucedieron hoy durante el día en la frontera con México, específicamente en la aduana de Tecunumán. Pero, don Francisco, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenido aquí a Canal Antigua. Cuéntenos, ¿usted tiene algunas ideas? ¿Ha implementado esas ideas? ¿Qué buenas noticias le tiene a Guatemala? Primero quiero agradecer al canal por darme la oportunidad de transmitir las informaciones que tengo a todos a través del canal. Sobre el tema de plástico, yo creo que el problema es que desconocemos el plástico. El plástico es 100% reciclable, se puede utilizar un montón de veces. Por ejemplo, las bolsas de supermercado. Muchas veces nosotros lo podemos utilizar en el basurero pequeño, ese es un reuso. Posteriormente, ¿ya? Si tenemos basura adentro, lo tiramos, esta bolsa se puede lavar y se puede volver a hacer bolsas. Por ejemplo, las bolsas negras de almácigo, las bolsas de basura, los grandes, etcétera, ¿ya? Ahora, en los otros plásticos, por ejemplo, el plástico de las botellas, no me refiero a PET, el PET es caro, se puede lavar y se puede reutilizar, ¿ya? Inclusive, hay industrias que utilizan el PET ya haciéndolo fibra para mezclar con la fibra de algodón, ¿ya? O si no, reutilizarlo haciendo recipientes, por ejemplo, para los frutas, ¿ya? Para exportar. Quisiera hablar sobre el plástico de otras industrias o otros ramos. Por ejemplo, el plástico bananero, ¿ya? Se puede utilizarlo. Yo hice una fórmula y pude hacer esta madera plástica. Por ejemplo, esta madera plástica, ¿ya? Si se usara para puentes, sustituye la madera natural perfectamente, salvaría un montón de árboles, ¿ya? Y es muy duradero, ¿ya? No se humedece, no se apolilla, ¿ya? Se puede tenerlo por, creo yo, fácilmente unos 80, 100 años, ¿ya? Y el plástico, yo creo que vino para quedarse. La cosa es que tenemos que aprender cómo utilizarlo adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, este empaque se le dice doypack, ¿ya? Hay empaques de estos más pequeños o si no más grandes, que pueden ser de galones. ¿Para qué sirve?
Por ejemplo, para el jugo que utilizan en los hoteles, se puede refrigerar y se puede solo vertir la cantidad necesaria. Pero con el vidrio, con los envases de vidrio no se puede. Con los envases metálicos tampoco puede hacer eso. La carne, ¿ya? La carne tiene que empacarse en plástico para poder refrigerar. No se puede, como mucha gente pretende, ¿ya?, no utilizar el plástico. ¿Y cómo lo va a refrigerar? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Ya? O sea que lo que necesitamos es conocer bien el plástico, no tenerle miedo, saber cómo utilizarlo nada más. Don Francisco, Dígame. usted creó una máquina para poder reciclar este plástico que hay en abundancia en nuestro país. Correcto. Una vez yo estaba de viaje y vi en el barranco, ya, al lado de la carretera, un montón de botellas tiradas con bolsas de plástico volando. Dije, oh Dios mío, ya, ¿cómo se ha vuelto esto? ¿Qué podemos hacer? Dediqué los fines de semana a hacer pruebas hasta encontrar una fórmula. Yo vendo maquinarias desde el año 72, ¿ya? Y de las maquinarias que yo vendo, armé algo con la fórmula para hacer esto. Por ejemplo, esto es yo lo llamo madera plástica. Si se lo utilizara en los muelles, ¿ya?, ¿cuántos árboles salvaría? Porque la madera que se usa en los muelles se pudre. Yo no sé cada cuánto hay que cambiar, pero esto media vez se hace, duran 90, 100 años, ¿verdad? Por eso es que digo yo, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a utilizarlo nada más, es lo único. Don Francisco, ¿cuál es Dígame. su principal materia prima para producir a esto que usted denomina madera plástica? Cierto tipo de botellas, no PET, porque el PET es caro, se puede darle mejor uso, ¿ya? Estamos hablando de bolsas de supermercado o bolsas Correcto. de empaque de carnes, ¿de eso estamos hablando? De eso estoy hablando. Y también, por ejemplo, las sillas plásticas, ¿ya? Los juguetes plásticos, los bancos, etcétera. Pero de todos modos, esto, antes de hacer madera plástica, se le puede hacer mucho uso. Molerlo y volverlo a utilizar. Muchas veces las palanganas están hechas de este plástico reciclado. O sea que lo que usted nos está diciendo es que esto podría ser un tercer, cuarto reciclado, etcétera. O sea, el desecho que ya va quedando lo podemos seguir utilizando, que es una de las bondades del plástico que usted nos decía. Exactamente, sí, así es. Don Francisco, cuando yo introduje el tema y lo presenté a usted, hablé de emprendimiento social, porque hay un elemento muy importante dentro de esto que usted, esta fórmula que usted ha generado, esta máquina que ha producido. La pregunta es, los guatemaltecos, ¿cómo pueden acceder? ¿Cómo podría Guatemala, a partir de esta situación que se da sobre la discusión de la prohibición de plásticos, usted aportarle a la sociedad con esta madera plástica? Yo con gusto puedo aportar la fórmula y la forma de utilizarlo, ¿ya? Pero, ¿Usted tiene algún interés comercial en esto? absoluto. Yo dono la fórmula, dono el sistema de utilización, ¿ya? Hay muchas industrias que tienen su departamento, creo que social o algo así, Sí. ¿ya? Entonces, esas industrias grandes perfectamente puede, digamos, dedicar parte de su esfuerzo para la recolección de la basura plástica, que dice que es basura. Para mí son recursos. Es como dicen en inglés, other people's garbage is my treasure. Para mí, los 6 kilómetros que dicen de basura plástica que hay en Motagua no son basura, ¿ya? Son recursos que no sabemos utilizar, ¿ya? Imagínense, si se hiciera con esto escritorios, ¿ya?, ¿Para escuelas? para escuelas, solo se dona una vez y duran 100 años, ¿ya? Si se usara esto para hacer ¿Basureros? gaviones, ¿Gaviones también? ¿sí? Los gaviones lo usan, son de unas cajas de metal, de redes de metal. Se meten unas piedras de ese tamaño adentro. ¿Y Pero de Chimaltenango tal vez?
Exacto, y no se vayan a caer. Es como un muro de contención para nuestros Para el televidentes. muro de contención Ajá. duraría un montón. Y no hay que utilizar las piedras tan grandes que hay que traer no sé de dónde, carísimo. ¿Ya? Las cajas de esto van a durar mucho. Primero, no se pudre, como el metal. Segundo, se puede poner adentro para peso, piedrín o arena gruesa, nada más. ¿Ya? Y si los gaviones, si lo utilizan para resguardo de ríos, cuando la caja de metal se pudre, las piedras se caen, le quitan profundidad del lecho. Pero eso no va a suceder con esa madera plástica. ¿Ya? O sea que no le tengamos miedo, aprendamos a utilizarlo nada más, es lo importante. ¿Ya? Si hay una entidad que quieren colaborar con el medio ambiente y con Guatemala, así, recolectando toda la basura plástica, para mí que son recursos, no es basura. Yo con gusto le puedo dar la fórmula e indicarle cómo utilizarlo, sin ningún costo. ¿Ya? Solo hay que llamarme. Eso es todo. Esos recursos Claro. no hay que desperdiciarlo, por Dios. Don Francisco, se ha demonizado mucho el Eso. uso del plástico Demonizado. y no nos han enseñado a utilizarlo correctamente. Correcto. ¿Cuáles serían consejos que usted nos podría dar para utilizar correctamente el plástico? Aprendizaje, nada más, es lo importante. Aprender a recolectar, reusar y reciclar. ¿Ya? En el reciclaje yo le puedo enseñar todo esto. Por ejemplo, yo vendo maquinarias. A un cliente que me compró una fábrica para sacarle el agua del coco, pero solo utiliza el agua del coco. Por Dios, yo dije, qué desperdicio. La fibra, ¿ya? Se puede reutilizar. Así, la fibra la puedo utilizar, puede hacer alfombra, puede hacer lazos, un montón de cosas, ¿ya? El casco se tuesta, ¿ya? Se muele y es un filtro perfecto, ¿ya? La carne, ¿ya? Se puede usar para repostería, pero primero se puede sacarle la leche, ¿ya? La crema de coco. ¿Cuánto uso? ¿Ya? Y lo mismo le dije a un cliente que me compró una planta para reprocesar naranja. No es reprocesar, es para procesar naranja, para sacar el jugo. Le digo yo, después de sacar el jugo, la cáscara se puede sacar esencia. ¿Ya? Y el desperdicio no es desperdicio, se puede fermentar y se puede sacar gas de allí. Yo hace como unos 30, 40 años viajé en el oriente, fui a una montaña ahí, vi un pueblo, ¿ya? Es autosuficiente, solo con el estiércol fermentado para sacar gas metano. ¿Ya? Con ese gas metano lo utiliza para la refrigeradora, para la cocina, casi todos los usos. Usted, sin lugar a discusión, es uno de los promotores de la economía circular, con todo lo que nos explica, pero quisiera regresar al acuerdo gubernativo. ¿Usted está de acuerdo con que Guatemala, a través de este acuerdo gubernativo 189-2019, haya tomado la decisión de prohibir pues ese listado de productos plásticos que mencioné, o usted estaría más de acuerdo de cambiar un poco para fomentar más el reuso, la reutilización, el reciclaje? Lo que usted está diciendo, licenciado, ¿ya? Hay que comprender, aprender el reuso primero, comprender qué es el plástico. El plástico es 100% reciclable, ¿ya? En el peor de los casos, por internet se puede ver el sistema de pirólisis con el plástico que está todo sucio, con alta temperatura se puede obtener combustible. ¿Ya? O sea que no sabemos utilizarlo y lo estamos, pues, como dice la licenciada, endemonizándolo. Señor Francisco, usted Sí. me hablaba y me hizo mucho sentido. Por ejemplo, todos hablamos de, sí, mejor usemos bolsas de papel, pero lo que usted decía en un inicio, las bolsas de plástico las podemos reciclar, mientras que las bolsas de papel las vamos a tirar a la basura porque es muy difícil reciclarlas. Yo he recomendado
¿ya? Y vendí una planta, ¿ya? Digo, que no reciclarla, segundo uso es lo que le quiero decir, sí. se puede usar el papel periódico, ¿ya? Y el cartón, molerlo y obtener los azafates de café, de huevos, etcétera, ¿ya? O sea que para mí, ¿ya? Muchas cosas se pueden utilizar. Por ejemplo, le recomendé a un señor que llegó conmigo, él tiene una bananera, exporta. Me dice, tenemos bananos que no califica para exportar. Yo le dije, mire, muy sencillo, ¿ya? Ese banano se puede criogenizar, moler y tener polvo de banano. ¿Qué se puede hacer con eso? Echar leche y tiene un milkshake. Tan sencillo. Claro. ¿Ya? O sea que no sabemos utilizar las cosas. Don Francisco, un tema que no le hemos preguntado todavía y es que usted dice, bueno, usted tiene la fórmula, usted la pone a disposición de los ciudadanos guatemaltecos, de otros emprendimientos, pero asumo que hay una maquinaria, alguna máquina detrás de todo eso. ¿Esa máquina es suya? ¿Está patentada? ¿La puede uno adquirir? ¿Cómo hace para llegar a este subproducto que usted tiene enfrente aquí? No lo quiero patentar, lo tengo. No lo quiero patentar, tampoco la fórmula. Se lo doy a quien lo quiera, ¿ya? La máquina yo se lo vendo, ¿ya? La fórmula de la basura plástica yo se lo doy gratuitamente, ¿ya? Prefiero, si es una entidad grande que tiene su departamento de servicio social, ¿verdad? Y quiera, digamos, hacer una campaña de recolección de todo lo que es la basura plástica. Según la gente dice basura plástica, insisto, recursos, ¿ya? Yo con gusto le enseño cómo reciclar y cómo obtener esta madera plástica. ¿Entidades de gobierno pueden acceder a lo que usted ofrece? Quien quiera que sea, yo se lo ofrezco gratuitamente. ¿Ya? Bueno, este es el emprendimiento social. Solo necesito que alguien se quiera... Que lo busque en el anillo periférico ahí cerca del Zapote. ¿Cómo lo supo? La manzana anterior. Tenemos 42 años de estar vendiendo maquinarias y proyectos. Ahí lo encontramos. Ahí vamos a estar esperándolo, para lo que le podamos servir, ¿ya? Al medio ambiente y al pueblo de Guatemala. Sí. Quisiera que nos hablara de los productos que usted ya desarrolló, por ejemplo, que podemos empezar a utilizar, porque a veces nos cuesta tomarnos la idea de que... Esta foto lo tomé de los periódicos, donde está toda la basura plástica, ¿verdad? Y con la fórmula yo logré hacer todo esto. Por ejemplo, este escritorio ya hice uno y lo tengo en el lugar que usted menciona. Quien quiera llegar a verlo ya sabe que con gusto. Lo mismo los gaviones, ¿ya? Y los otros, aquí están las muestras de la madera plástica, ¿ya? O sea que solo necesitamos que alguien tenga el valor, ¿ya?, de hacerlo nada más. Yo con gusto le doy todo el apoyo. Don Francisco, usted me comentaba que estos encaminamientos, por ejemplo, porque mi pregunta fue si se calentaban al sol. O sea, si uno pasaba descalzo, qué sé yo, lo sentía muy caliente porque es plástico, uno pensaría eso. Tiene razón. Cuando vamos al puerto, en la playa, con los pies descalzos, nos quemamos. Pero usted ha recogido una botella de plástico y no siente el calor, ¿ya? Este plástico no absorbe el calor, ni la humedad, ni se apolía, ni se enmohece. Francisco, su intervención, su presentación ya está generando algunas reacciones y varios preguntan tema de costos, porque dice que hay muchos muy buenas ideas, buenos aportes, pero después cuando hacen los números no cuadran y pasan a ser pues buenos proyectos, interesantes, incluso algunos premiados, pero es difícil que se mantengan
porque no son financieramente sostenibles. Háblenos de los números de los costos. Tiene mucha razón. Primero, para esta madera plástica, los costos principal es la basura plástica que dice. No tiene costo, creo yo. Ya son recursos que está abandonado y no se utiliza. ¿Ya? No se necesita reclasificar o separar tiene que diferentes... separar. Yo le puedo enseñar a cómo separarlo. ¿Ya? Después, el costo secundario es la máquina, ¿ya? Que depende del ancho y grosor que quiera hacer de la madera plástica, es el costo de la máquina. El otro costo es la energía eléctrica, pero hay que compararlo en la siguiente forma. ¿Cuánto tiempo dura la madera? 1 año o 2 años en intemperie. ¿Ya? ¿Cuánto durará esto? 100 años. O sea que si la madera costara 10 quetzales, 100 años por 10 debería costar 1000. ¿Ya? Este costo es mucho más barato que la madera. Estuve en una plática en que vino unos doctores del exterior, en Teatro La Cúpula. ¿Ya? Y allí tuvimos un coloquio, estuvimos platicando. ¿Ya? Ellos dijeron que no use el plástico y todo esto. Lo que yo le pregunté es, ¿ya? Si no usa el plástico, ¿qué van a usar? Por ejemplo, el carro usa mucho plástico. No puede prescindir del plástico en el carro. En el avión tampoco. ¿Ya? Así que el plástico vino para quedarse. Lo que necesitamos es saber cómo convivir, conocerlo y usarlo adecuadamente nada más. Don Francisco, me surge una duda en el tema de cantidad de material, porque esta no solo es más gruesa, pero es más porosa. Aquella tiene un acabado más fino y es como más sólida. Correcto. Ese acabado lo puedo enseñar a hacerlo. ¿Ya? Dependiendo la velocidad de que pone a funcionar la máquina, depende de la necesidad. Por ejemplo, esto, podría usarlo para escritorio. ¿Ya? Y esto, por lo rugoso, se puede usarlo para muelle, ¿ya? Para que no se resbale. O sea que depende de la necesidad, es el acabado. Como material de construcción, viviendas, ¿se puede utilizar este...? Se puede, perdón. No, es una consulta ahorita que usted Sí. mencionaba algunos usos. Hay un tema de materiales de construcción. Muchas veces dice que son muy caros, el tema del adoquín ya no es el más adecuado. En fin, hay debates acerca de cuáles son los mejores materiales. Han venido aquí a trasladarnos la tecnología para utilizar más el bambú, poner otra opción. Pero, ¿qué otros beneficios podemos utilizarlo concretamente como material de construcción? Como material de construcción no se puede competir con la madera, ¿ya? Porque la madera es mucho más barata. Ya, esto es como le expliqué, ¿verdad? Si la madera dura 1 año y esto dura 100 años, debía ser 100 veces el costo. ¿Ya? Pero no creo que sea competitivo contra la madera. Ya. ¿Y el bambú? El bambú es similar, sí. ¿Ya? Es similar. Sí, el bambú, yo entiendo que la embajada de Taiwán está promoviendo la siembra y el uso. Sí. ¿Ya? Y ya se empezó a utilizar. En China, en el oriente más bien, utiliza el bambú y lo prensa para piso. Sí. ¿Ya? Es muy duro, no tan duro como esto. Es duro, cuesta que se raye con los tacones. Las señoras, Sí. no hay problema. ¿Ya? Y no se humedece. ¿Ya? La otra madera, digamos, si un niño travieso botan agua, absorbe un poco la humedad, ¿verdad? El bambú no, y esta menos. Ya. Ahora, don Francisco, si digamos se usara esto para construcción, ¿tendría que ponérsele algún tipo de aislamiento? ¿Se podría hacer una vivienda solo con esto? ¿Qué especificaciones? Porque ya estamos hablando de que fuera de la inversión de maquinaria y energía, obviamente esto nos sacaría de un problema que es ver qué hacemos con toda la basura que ya tenemos. No lo recomiendo para construcción. Ok. Lo recomiendo para todos estos tipos de productos que son de intemperie. ¿Ya? ¿Por qué?
porque la madera es más barata para construcción y como es el interior de la casa no se destruye fácilmente, ¿ya? Pero si esa madera lo sacara a intemperie, sí Claro. no aguantaría, no se puede comparar con esto. O sea, ¿Ya? para que nuestros clientes sepan, aquí tenemos muebles de patio, encaminamientos, gradas, escalones, Correcto. escritorios, maceteros, los muros de contención, ¿qué más hay? Botes de basura. Botes de basura, maceteros, ajá. Así es, o sea, sí son muchos los usos. Para ajá. todo esto es Ajá. muy recomendable porque cabal es su fuerte, ¿ya? Claro. Para usarlo en intemperie. ¿Ya? Yo lo recomendaría más, por ejemplo, gavión para muelle. ¿Ya? Imagínese los muelles de Atitlán, del puerto San José. ¿Ya? Si es de madera, ¿cuánto? Para mobiliario urbano, por ejemplo. Sí, sí. Para lo que se requiere, paradas de Pérgolas. buses, pérgolas, todo lo que ahora pues en mobiliario urbano se requiere y que o por lo general es metal o en algunos casos madera. Aquí tenemos una opción eficiente y no contaminante. Sí, y usando recursos que la gente lo califica como basura. ¿Ya? Por ejemplo, no quisiera poner ese ejemplo, pero Póngalo, creo, vale. póngalo. Por ejemplo, si yo tuviera una cervecería, yo produjera la cerveza Chan, por ejemplo, o Paquito, Francisco Chan, mi nombre. ¿Ya? Hago una pérgola y ahí caliento un hierro, lo pongo ahí, 2100 el año. Y le apuesto que 100 años después, todavía está ahí. ¿Ya? Claro. Imagínese. Bueno, don Francisco, la verdad es que ha sido una entrevista no solo interesante, sino también muy alentadora. Pasamos ya a la parte final del programa y me gustaría que comparta con nuestra audiencia algunas reflexiones finales y sobre todo, efectivamente, a dónde lo van a buscar, porque estoy seguro que ya hay muchos guatemaltecos que estarían interesados de conocer más en detalle y que esto se masifique. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos localizados en la manzana anterior a la cervecería, viniendo de la calle Martí, toda la manzana. ¿Ya? Con respecto a esto, yo no busco ánimo de lucro. El que quiere la fórmula, yo le ayudo, lo descubro libremente y le enseño cómo utilizarlo, no hay problema. ¿Ya? Yo creo que esto ayudaría mucho a Guatemala. En especial, si hay un empresario que dijera, o se asociara a varios empresarios grandes, dijera, recolectemos la basura del Motagua, dice que hay 6 kilómetros ya, ¿verdad? ¿Ya? Yo con gusto le enseño cómo utilizarlo. ¿Ya? Imagínese si hiciera escritorios, ¿ya? Solo tal vez con 1 kilómetro de recursos que hay ahí, ya llenaría todas las escuelas de escritorios y duraría 100 años o más, ¿ya? Y si hiciera madera plástica para los muelles, imagínense. ¿Ya? Estamos salvando una situación que dice que nos van a enjuiciar a Guatemala, los países vecinos. ¿Ya? Nos salimos de ese problema y todavía estamos utilizando ese recurso para algo que nos va a servir para todos. Pues le agradecemos realmente que nos haya acompañado don Francisco. No hay nada que agradecer, al contrario, agradezco a ustedes y al canal por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos con el público, ¿ya? Y si el público deseara alguna información, estamos disponibles en la manzana anterior a la cervecería. La compañía se llama Universal. Bueno, pues muchas gracias. Muy Muchas alentador gracias a sus ustedes. palabras. Pues bueno, como ven, también hay noticias buenas, también hay noticias alentadoras, entrevistas que realmente dan esperanza y optimismo para que podamos hacer las cosas mejor. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial y después del mismo, junto a Carmina Valdizán, sí ya vamos a tratar un tema que, bueno, no es del todo agradable y nos vamos a referir a los acontecimientos violentos, vandálicos que se sucedieron hoy en la aduana, en el municipio, perdón, en Tecunumán, en la ciudad de Tecunumán, en la frontera con México. Así que los esperamos después del corte comercial.